el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que se acabó la verdad histórica y anunció que se obtuvieron 46 nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero. Se enviaron nuevos restos óseos a la Universidad de Innsbruck para identificación y, aunque esto se había anunciado en marzo, Gertz volvió a decir que se solicitó a la Interpol ayuda para localizar y detener a Tomás Herón de Lucio, al que se le atribuye la creación de la llamada verdad histórica. Veamos en contexto. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se acabó la llamada verdad histórica sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas y que las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación han permitido establecer la cronología de lo sucedido y la participación de quienes cometieron esos delitos. Con base en ello, la dependencia a su cargo solicitó 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero por desaparición forzada y delincuencia organizada. Gertz dijo que estos delitos no han sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR. En 2016, una investigación interna de la entonces Procuraduría General de la República determinó que se había cometido faltas en la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes, pero no hubo sanciones. En septiembre de 2018, el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó iniciar una nueva indagatoria interna por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación. Otros exfuncionarios con órdenes de aprehensión son el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, la ASI, Tomás Cerón, que cuenta con una ficha roja de la Interpol para su búsqueda y captura. Cerón es señalado como responsable de elaborar la llamada verdad histórica de los hechos, según la cual la policía local y municipal y una célula de presuntos narcotraficantes secuestraron, asesinaron e incineraron a 43 estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompañan desde la sana distancia, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Lisa. Bienvenida. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches a todas y a todos. También está Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo va todo en la cuarentena? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lecona. Y hoy también se suma a esta mesa Eunice Rendón, analista, experta en temas de migración y seguridad. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues a mí me gustaría empezar escuchando a Alfredo Lecona, porque sé que tú has hablado mucho de esto, particularmente del fiscal Gertz Manero, y también creo que es un buen momento para retomar esta opinión sobre la verdad histórica, sobre lo que significa Cerón, y tú has hablado mucho al respecto. Sí, gracias. Déjame marcarlo así. Criminales desaparecen a 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 con la complicidad de policías criminales, autoridades criminales, y la desaparición termina siendo investigada por criminales. Y en esa cadena de criminalidad, el último eslabón, la de los investigadores criminales, es la que por fin está cayendo, es la que por fin parece que va a tener consecuencias. Jesús Murillo Caram murió políticamente hablando, su muerte política sucedió a raíz de estos hechos, y Tomás Herón de Lucio terminó siendo ascendido en el propio gobierno federal, encabezado por un presunto criminal, diría yo también. Por supuesto que celebro que si fue el Estado, como dijimos desde 2014, quien falló, el Estado de 2020, encabezado por este nuevo gobierno, sea quien haya decidido crear las condiciones necesarias para esclarecer el caso. Yo francamente no sé qué tan cerca estemos aún con todo esto de la verdad, de generar una verdadera verdad histórica, pero lo que sí puedo decir, y lo enmarcas bien al hablar del fiscal, y no nada más del fiscal, sino del sistema de procuración de justicia, es que lamentablemente yo veo una triste ironía entre la esperanza que hay por conocer lo que sucedió, el destino y dónde están los 43 normalistas desaparecidos, contra los más de 60,000 personas, las más de 60,000 personas que les faltan a sus familias en este país. Porque yo he hablado mucho de lo que es la justicia transicional, de los 4 elementos que debe de tener la justicia transicional: la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En el último eslabón de esto, las garantías de no repetición, para que no existan más hechos como el de Ayotzinapa, para que las desapariciones
terminen de suceder en este país, tendría que haber una recomposición de un sistema que está podrido, el sistema de procuración de justicia. Y lamentablemente, esto que está sucediendo con la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa no genera paralelamente un proceso de recomposición de esas instituciones de procuración de justicia. La Fiscalía, el fiscal Gertz Manero, llevaba escondido ya un muy buen rato, digo escondido sin dar la cara a víctimas incluso que tienen quejas muy serias de que el fiscal no les recibe, no las atiende, un fiscal que de hecho está en incumplimiento de su propio ordenamiento legal, que no ha integrado los órganos que debe tener la Fiscalía en esta etapa de transición. Y digo, lamentablemente, la justicia que ojalá llegue en el caso de los 43 normalistas, no la podemos esperar con las cosas como están, ni con esta investigación que será desde luego paradigmática, pero no está recomponiendo las instituciones de procuración de justicia. Claro. Y muchas familias, decenas de miles, estarán lejos de lo que hoy podrían estar cerca los padres de los 43 normalistas. Bien, Eder, sabemos que este momento, la desaparición de los 43, quizá fue cuando terminó para siempre la credibilidad o la poca credibilidad que tenía el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Coincides con lo que dice Alfredo Lecona en sí hay que resolver esto, pero también hay que enfocarnos en que no pase y en las otras muertes que se han acumulado en este tiempo? Totalmente. Yo creo que el tema de la justicia restaurativa es uno de los pendientes todavía de la 4T. No significa que no vaya a suceder, pero no ha sucedido. Y creo, sin embargo, que el que ya se esté profundizando en las investigaciones para llegar a una verdadera verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa coadyuva a que se avance en ese proceso. Sin embargo, hay elementos que a mí me siguen preocupando. Revisaba yo hace ratito las redes de Omar García, uno de los sobrevivientes de aquel atentado, y es significativo como un día está celebrando que los hayan llamado a declarar, que que hayan dado la orden de aprehensión y que la Interpol esté buscando a Tomás Herón, que para muchos especialistas es el García Luna de Enrique Peña Nieto, como decía la nota, es el creador de esta supuesta verdad histórica, y al día siguiente una jueza de distrito emite la libertad contra el Mochomo, que presuntamente fue quien dio la instrucción de asesinar a los estudiantes. Y eso presuntamente también tiene que ver con errores en la elaboración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, esas contradicciones, junto con otras que tendremos que revisar en el siguiente segmento, me imagino, me preocupan un poco. O mucho más bien, se tiene que fortalecer todo este caso, se tiene que fortalecer todas las pruebas para que estas nuevas líneas de investigación que anunció Gertz Manero, que yo celebro que se hayan abierto por desaparición forzada y crimen organizado en contra de autoridades municipales, pero que estén bien elaboradas, que estén bien sustentadas, para que después no vaya a suceder otra vez un problema como estos, que es el pan nuestro de cada día, como bien dice Alfredo, los jueces de distrito, el sistema judicial en general, está en un proceso de descomposición tremendo y con mayor razón tendrían que ser muy pulcras las investigaciones. Me parece que, por ejemplo, estas dimes y diretes de Gertz Manero en contra de Santiago Nieto en este momento no solo no abonan, generan un enrarecimiento más profundo a los procesos que anunció él mismo, y pues tendría que profundizar mejor en armar mejor sus expedientes, en armar mejor sus investigaciones, para que no le vuelvan a dar un revés como que acaba de suceder. Sí, Lisa, más allá de la verdad histórica, que además fue un compromiso de este gobierno desde el primer día, ¿qué es lo que pasa alrededor de la fuga de Tomás Herón? Que se había dicho desde hace un tiempo que quizá habría que ponerle atención a eso, que se podría fugar, y terminó fugándose, ¿no? Pues como todos, ¿no? En los casos como este, justamente salía hoy en la prensa la posibilidad de que esté ubicado en Canadá, precisamente amparado contra la rigidez
de las leyes de extradición de aquel país para México, que justamente decía por ahí una nota de Salvador García Soto, contemplan la posibilidad de que las persecuciones políticas no permitan la materialización de esas extradiciones. Pero al margen de eso, yo quisiera regresar un poco como a dos cosas que me parecen centrales. La primera es que estamos frente a un proceso judicial en contra de autoridades de los 3 niveles de gobierno por obstaculización de la justicia. Ahora eso, aunque yo lo celebro muchísimo porque efectivamente fueron procesos que en su momento no se hicieron y que tenían posibilidad, digamos, de establecerse por desaparición forzada, por reorientación de las investigaciones, por irregularidades incluso en el traslado de las personas que estuvieron implicadas o se sospechaba implicadas en la desaparición de los normalistas, pues al final del día no deja de ser una suprainvestigación, como decía Alfredo, en contra del último eslabón de la cadena, pero que no sé necesariamente si nos va a acercar a dar con el paradero y último destino de los restos o la ubicación con vida de los 43 estudiantes de la normal. Dicho esto, el segundo punto de mi intervención yo lo quisiera centrar básicamente en cuáles son, digamos, como todos los puntos de disfunción de nuestro sistema de justicia, precisamente porque lo que me parece muy peligroso es que en la opinión pública se quede la idea de que en realidad tener delincuentes en la calle es culpa de los jueces o culpa de los derechos humanos, como lo hemos discutido muchas veces en esta mesa. Y hay muchísimas cosas que salen mal en las aprehensiones, las liberaciones y las reaprehensiones, como la que vimos el día de hoy de personajes implicados en el crimen organizado y en delitos tan graves como la desaparición forzada de estos normalistas. Primero, las investigaciones normalmente se hacen para, digamos, se detiene a las personas para poder investigar el delito y para poder configurarlo e imputarlo y no necesariamente al revés. Vimos, por ejemplo, en el caso del Cártel de Santa Rosa que tuvieron que liberar a varias personas de ese operativo llevado a cabo en Guanajuato precisamente porque una orden de aprehensión estaba para la localización de un auto robado que no estaba en el domicilio, donde al final de todos modos realizaron la detención de las personas que después tuvieron que liberar. Y eso empieza, digamos, esa cadena de disfuncionalidades empieza en la investigación, se sigue en la presentación de los presuntos involucrados ante el Ministerio Público y después en la conformación de las carpetas de investigación en el Ministerio Público y posteriormente en muchísimas fallas que también se arrastran en las funciones de los defensores jurídicos, de las defensorías o de los asesores jurídicos, dependiendo si eres la defensa del imputado o la defensa de la víctima y posteriormente eso al momento de litigar oralmente frente a un juez, en donde finalmente pues se tienen que resarcir todas las irregularidades cometidas en la cadena. Sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Que para poder resolver este caso y los más de 60,000 casos que tenemos de desaparición y los muchísimos casos que tenemos de rezago de homicidio y de muchos otros delitos en donde hay que invertir precisamente es en subsanar todas esas disfunciones en todos los operadores de justicia y no únicamente darnos por bien servidos cuando, digamos, llegamos a la persecución de estos casos que, insisto, celebro, pero que terminan siendo importantes por su potencial mediático, lo mismo que discutiremos más al rato con el caso de Lozoya. Eunice, quisieras abonar algo a lo que decía Lisa. A mí me parece que tienes razón, que los criterios democráticos de investigación están fallando en muchos sentidos y eso es lo que nos tiene en situaciones tan lamentables como estas. Sí, pues efectivamente creo que coincidimos mucho en las ideas para este punto. Es simbólico porque además, como bien decías, esto marcó un parteaguas en el gobierno de Peña Nieto y en cuanto a su credibilidad, pero además hay que recordar que fue muy simbólico porque en el momento mismo Peña Nieto nunca se acercó ni siquiera a la zona donde sucedió la desaparición. Entonces esto fue así incrementando, digamos, la problemática, pero sí creo que es muy importante dividir. Por un lado está Tomás Herón y su posible implicación, que además con la fuga digamos, hacia el extranjero, pues crea todavía más sospecha, ¿no? Aunque pudiera tener, aunque está la presunción de inocencia vigente hasta que estén las pruebas ya sobre la mesa, finalmente el hecho que se haya ido, pues lo hace más sospechoso, pero por un lado creo que es positivo que, bueno, en dado caso que ya tengan las pruebas y efectivamente se muestren las violaciones al debido proceso en cualquiera de sus formas, en sembrar pruebas, como se ha dicho, o incluso en las detenciones. Recordemos que tan solo al finalizar el año pasado ya teníamos 142 detenidos que fueron liberados justamente del caso, todo lo que ya se mencionó, pero eso no quiere decir que tengamos ya, digamos, la verdad real,
qué es lo que pasó con esos estudiantes, y lo que ya se mencionaba aquí, la verdad, la justicia, reparación del daño, etcétera, ¿no? Y creo que el tema que decía Lisa, coincido, al final esto también nos tiene que llevar a recordar que tenemos un sistema en donde está pendiente todavía mucho del andamiaje y la fuerza que tienen que tener los ministerios públicos. Hoy el 95% de los delitos quedan en la impunidad total, es decir, apenas se denuncian, digamos, casi el 10%, el 6% se abren carpetas, pero muy pocos ya hay una puesta a disposición. Entonces creo que esto también nos permite ver este otro pendiente. La detención del Mochombo, por ejemplo, pues era muy simbólica también para este caso, porque es el grupo que está directamente implicado con la desaparición de estos estudiantes. Entonces creo que sí es muy importante esto, asociarlo, digamos, a la estrategia de seguridad y al fortalecimiento que en estos, de capacidades que en este sentido se tiene que dar. Y como decía Lisa, creo que es muy importante la mala interpretación que se ha dado del sistema de justicia penal, de primero atrapar a la gente o detenerla y luego hacer la investigación, cuando tiene que ser justamente al revés. Claro, tenemos algo de tiempo, no sé si Eder quisieras decir algo. Solo eso, que hay que poner el acento en la necesidad de que se integren bien todas las investigaciones, de que se lleve a cabo el debido proceso de manera muy pulcra, porque no podemos confiar en muchos de los jueces de distrito, que son quienes al final terminan encontrando cualquier recoveco para liberar a muchos de los presuntos responsables de estos crímenes. Entonces, la exigencia tiene que ser para que hagan bien su trabajo en la Fiscalía General de la República, y que solamente así se podrá llegar a conocer realmente qué pasó con los estudiantes y por fin saber su paradero. Y yo creo que eso, para el proceso de justicia transicional será fundamental, el que ya se empiecen a abrir las madejas tan complicadas, ¿no? Sí, pues definitivamente, si quieres ahorita lo retomamos porque ya se nos acabó el tiempo para irnos a corte. Sí, es una herida abierta que todavía tiene que sanar. Vamos a una pausa. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó su extradición desde España y se comprometió a colaborar en las causas por las que se le persigue. Habrá revelaciones importantes. Regresamos a Punto y Contrapunto.